Este video es un resumen de la mentoría titulada Descifrando el Universo, dirigido por la directora Vanessa Daza. Estas son las partes del video. Comenzaremos hablando del objetivo de la mentoría, una breve descripción del dataset, cómo encaramos el análisis previo de los datos, cómo intentamos resolver el problema que se presentaba y por último, los desafíos y limitaciones técnicas encontradas durante la mentoría. El objetivo básico de la mentoría es clasificar el tipo morfológico de las galaxias a través de sus propiedades físicas y de imágenes. Recordemos que las galaxias son materia y como tal pueden ser medidas por diferentes variables. Y desde el punto de vista de formación, los objetivos específicos es aprender, o fueron aprender el manejo de datos masivos, cómo encontrar las características que mejor puedan clasificar los datos, utilizando modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Nuestro dataset estaba constituido básicamente por dos grandes grupos de variables físicas o de imágenes. Allí se demuestran algunas de las variables físicas y en la próxima algunas de las imágenes que teníamos disponibles y su clasificación en tipos, espirales, elípticas y regulares. En cuanto a la variable física, algunas importantes son RAC y DEC, que son el equivalente a la latitud y la longitud en la Tierra, pero proyectada al espacio. Las MAX, que son las porciones del espectro visible detectadas desde la Tierra. El Z, que es muy importante en astronomía. El R, que es el tamaño aparente o visual del astro. Y por último, el color de la galaxia, el color predominante que va entre el azul y el rojo según sea su temperatura en la superficie. A continuación veremos el análisis, visualización y curación que realizamos sobre los datos. Por un lado podemos observar este histograma donde podemos encontrar las cantidades de las galaxias, de los tipos de galaxias, y podemos determinar que es un dataset desbalanceado. También filtramos por los datos de la feature RA y DEC para ver que sean correctos. También a través de una librería visualizamos los valores nulos de todas las features y encontramos que no existen valores nulos en este dataset. Utilizando la librería AstroQuery, le entregamos las coordenadas de cada una de las galaxias y esta librería lo que me entrega es una imagen de 300 por 300 en 5 filtros, G, I, R, U y Z. Utilizando técnicas de aprendizaje automático buscamos clasificar los tipos de galaxias. Implementamos dos modelos, el SGD Classifier y Decision Tree Classifier, cada uno con su grid RCB para poder obtener los mejores hiperparámetros. En cuanto al SGD Classifier, es el que se visualiza en pantalla con los valores de alfa, loss y penalty que fueron encontrados por el método de grid RCB. Podemos ver en el Classification Report que las galaxias de tipo espiral son difíciles de predecir. Esto lo podemos visualizar a través de la métrica F1, que ayuda a minimizar los falsos positivos y falsos negativos. También en el siguiente modelo, el Decision Tree Classifier que probamos, podemos encontrar estos hiperparámetros y el Classification Report demuestra que es mucho mejor para clasificar en esta técnica de no supervisado. A continuación, también en cuanto a las técnicas de aprendizaje supervisado, utilizamos un random forest, también variando los datos, los hiperparámetros del modelo, y podemos encontrar que esos son los que se visualizan debajo, son los mejores hiperparámetros encontrados. Podemos visualizar que también en este caso, según el Classification Report, el valor del F1 score, este modelo es mejor para clasificar los tipos de galaxias. Al tratar el problema de clasificación con las imágenes, lo que hicimos fue tomar una muestra, solamente 100 imágenes, balanceada esta muestra. A las imágenes 300 por 300 por 5 las transformamos en un vector de 450.000 dimensiones. Con esto armamos el dataset, el cual separamos en un conjunto de train y test. Con este dataset entrenamos un Decision Tree Classifier que tenía los hiperparámetros con los mejores hiperparámetros obtenidos de los datos de tabla. Acá se pueden ver los scores obtenidos con este modelo. Los scores son bastante pobres para los diferentes tipos de galaxias.
Además, se entrenó una red neuronal cuya arquitectura estaba conformada por 128 neuronas densas con activación ReLU, una capa de dropout 0.3, otra capa de 64 neuronas densas con activación ReLU y un dropout de 0.3. Finalmente, una salida con 3 neuronas de activación softmax. Se observa que los resultados en este caso son superiores al modelo anterior, pero aún así son bastante mejorables, considerando que una mayor capacidad de cómputo nos hubiera permitido explorar arquitecturas mayores. Utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado, hicimos pruebas con distintos modelos, como por ejemplo K-means, dbScan y MinShift. A partir de las distintas pruebas que fuimos haciendo, nos quedamos con el mejor modelo encontrado, que fue utilizando K-means. Para obtener el valor del hiperparámetro cantidad de clusters, hicimos algo parecido a un research para justamente encontrarlos. Es un análisis similar a lo que se muestra en pantalla, que se basa en el método del codo o algo method y análisis de silueta. Análisis de silueta, para explicar brevemente de qué se trata, se obtiene de los distintos modelos un coeficiente de silueta, que es lo que se muestra en el gráfico de la parte derecha de la pantalla, en el cual la línea puntuada de color rojo es el valor promedio del score de silueta de cada uno de los clusters. Para poder decir que el modelo que genera esta imagen es bueno, todos los clusters deben pasar esta línea puntuada, este promedio. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Y también se hace un análisis en relación al tamaño de los clusters, al tamaño de las siluetas. Está relacionado con la cantidad de muestras que se clasifican bajo ese clúster. Y se hace un análisis también de los valores negativos que se ven en los clusters, que eso se podría indicar que son valores o son muestras que se clasificaron de manera errónea en uno de los clusters. Con el mejor modelo que obtuvimos, que fue el K-means con 3 clusters, pudimos graficar la distribución de estos clusters en base a todas nuestras features. El gráfico que se muestra en la parte izquierda de la pantalla es el gráfico de distribución de color de cada uno de estos clusters. Algo que vale la pena mencionar es que con los clusters de aprendizaje no supervisado encontramos algo bastante similar a lo que encontramos con métodos de aprendizaje supervisado, en el cual teníamos los labels, lógicamente, siendo posible que nuestro modelo haya clasificado con características similares, o sea, a las muestras con características similares en un mismo clúster. Hicimos a su vez, utilizamos método de PCA para ver visualmente también que los clústeres se separan bastante bien. A manera de conclusión, vamos a hablar un poquito de los problemas y desafíos que tuvimos. El dataset con el que trabajamos, en base con los datos de tablas, estaba desbalanceado, habiendo una cantidad predominante de una de las clases, y eso se vio en consecuencia en los resultados de los modelos, que muchas veces eran mejores para producir una clase en específico. Los modelos con los datos de tabla no funcionaron mejor a nosotros que con los datos de imágenes. Para resolver este problema de clasificación de galaxias, los datos de tabla fueron más efectivos, al menos en nuestro caso. Los resultados obtenidos con un random forest son correctos, pero consideramos que una mayor capacidad de cómputo nos hubiese brindado mejores métricas en los reportes de clasificación. En la sección de clasificación no supervisada, utilizando K-means, logramos separar en clusters con características similares a los tipos de galaxias ya conocidos. Y para problemas de clasificación de imágenes, trabajamos con un dataset muy acotado. Debido a la capacidad de cómputo, los resultados obtenidos son mejorables. Muchas gracias.